Quiero darle hoy la bienvenida, regocijarnos por la presencia de Mónica, que hoy nos acompaña bueno, ya hacía rato ha estado con nosotros, pero hoy ha querido compartir con nosotros y a su hija Charis le damos la bienvenida. Gloria a Dios. Les voy a robar un poquito de tiempo hoy, así que si tenían afán, mejor acomódense, estén ahí tranquilitos, tranquilitas. Tocó que la sopita espere un poquitico más. Dice la palabra en Juan 8:32: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Sabe, iglesia? Cuando uno tiene una responsabilidad de este tamaño, lo menos que puede hacer uno es preocuparse por hacer la tarea bien hecha, por hacer la tarea como tiene que hacerse, porque estamos nosotros presentando delante del Señor vidas. Son vidas que de pronto, por misericordia, Él nos ha encargado, no de salvarlas porque ya son salvas por Él, pero son vidas que nos encarga para cuidarlas. Son vidas que el Señor nos encarga para enseñarles, capacitarlas. Ustedes saben que nosotros tenemos medios para tratar de ganar tiempo, tener un poquitico más de tiempo y que aprendamos más. Pero ya no depende de mí, depende de ustedes. Depende del ánimo pronto que ustedes tengan, del anhelo, del deseo que tengan de crecer espiritualmente. ¿Sabe? Dice la palabra que todo tiene su tiempo. Y es cierto. Hay tiempo para muchísimas cosas. Como les digo, cada vez que uno piensa en un mensaje que va a llevar a la iglesia, uno piensa: Señor, ¿qué les hablo? ¿Qué les digo? Porque es que hay un afán, y ese afán es por ver un crecimiento, una consolidación, por ver vidas transformadas. ¿Cuál es el propósito del Evangelio? El propósito del Evangelio es que nosotros, del Evangelio como doctrina, es que nosotros entendamos, conozcamos de buena fuente la verdadera vida, la vida espiritual, porque a fin de cuentas la vida material todos la conocemos de una u otra manera, que la llevamos por terrenos equivocados, es cierto, pero porque no hemos sabido entender la vida espiritual. Nosotros aprendimos de la iglesia tradicional, que la mayoría aquí no creo que no haya ningún musulmán, ni ningún budista, ni ningún Hare Krishna, creo que no. La mayoría, o si no todos, conocimos la parte de lo que fue la iglesia tradicional o la iglesia católica. ¿Sabe? La iglesia católica enseñó a la gente a recibir dádivas, a recibir, como lo dicen ellos, limosnas. Y la iglesia de Cristo, en su gran mayoría, no hemos podido superar esas malas enseñanzas. Recuerden ustedes, por historia, qué pasó con nuestros indígenas en la época de la colonización española. ¿Con qué conquistaron a nuestros indígenas? ¿Con qué los sometieron? ¿Con qué les impusieron a ellos? Una religión que traían, una tradición que traían desde Roma. Obvio, ellos la aprendieron muchísimos siglos antes. Pero vinieron con todo, y su ejército conquistador, más que conquistar las tierras, también la parte espiritual. Aunque nuestros indígenas ciertamente no conocían al Señor Jesucristo, pero tal vez se lo enseñaron de una manera equivocada, diría yo, con mañas, con imposiciones. De los saqueos que ellos hicieron, no solamente fue el saqueo de la parte física de las riquezas, sino además de la esencia que deberían haber aprendido nuestros
antepasados. Implantaron unas teorías absolutistas de una visión totalmente idólatra. Cambiaron una fe por otra equivocadas, por algo fácil. Cuando digo cambiar una fe por otra es porque nuestros indígenas tenían una fe en sus dioses, a fin de cuentas también ídolos que ellos inventaron. Sin embargo, ellos les cambiaron unos ídolos por otros. Les cambiaron la luna, les cambiaron el sol por un trozo de madera, por unas imágenes de talla, por unos santos que se los inventaron hace mucho tiempo. ¿Sabe? Hay unas posiciones aún hoy en el siglo XXI de personas que no han querido entender este principio y no lo van a entender, porque se necesita conocer muy bien la doctrina de Jesucristo, muy bien, para poder entender las cosas como son. ¿Cómo interpretar esa realidad para observarla, para tomarla y para vivirla? Desarticular esas estructuras pasadas erigidas desde el pecado. ¿Cómo restaurar sobre la base de Cristo una estructura tendiente al servicio, al orden personal, moral y hasta psicológico? ¿Cómo entender esa estructura y esa claridad espiritual si no disponemos el corazón para aprender? Hay gente que férreamente defiende la idolatría y dicen: es que yo no soy idólatra, es que son recuerdos, es que son simplemente, yo no adoro esas imágenes, pero a las pruebas me remito. Y entonces toman versículos bíblicos para justificar tal vez su idolatría y tal vez para querer controvertir con la palabra. Pero saben, no es este el punto, porque hoy no quiero hablar de aquellas personas, porque ya el Espíritu Santo tomará cuenta de ellas. Quiero hablar de la iglesia. Cuando leíamos el versículo en Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La pregunta es, ¿cuál verdad? ¿Cuál verdad? ¿Sobre qué se basa nuestra vida? ¿Sobre qué se basa la evangelización que nosotros hemos tenido? ¿Sabe? Si usted y yo nos ponemos un momentico a recapacitar en lo que hemos vivido, en lo que estamos viviendo posiblemente, nosotros entendemos que la evangelización, digamos que es esa actividad que se ejerce con el ánimo de llevar a otras personas a creer o a conocer mejor algo que no conocían, a vivir bajo la estructura nueva de una enseñanza que edifica, de una enseñanza que cambia, de una enseñanza que transforma. Hablábamos hace un segundo nosotros de la reestructuración sobre la base de Cristo. La evangelización tiene que llevarnos a eso, a nuevamente estar bajo la estructura de Cristo, fundamentados en su ideal, fundamentados en esa enseñanza que no provenía propiamente de él, sino del Padre, como él lo dijo, en su humanidad. Ese Señor, ese Redentor humanizado, para que nosotros conociéramos ese modelo, para que nosotros no dependiésemos de esas estructuras humanas, de ese pensamiento humano que trae sus filosofías simplemente para querer implantarlas dentro del corazón de la gente, como lo ha hecho por siglos. Esos modelos fueron unos modelos religiosos que presentaron unas estructuras imponentes, amenazantes, ritualistas, aliantes, violentas, dominantes, que más que conquistar territorios, conquistaban también el pensamiento humano. Y nosotros no podemos ser ajenos a eso, porque eso ha pasado por siglos. Eso ha pasado sencillamente porque se quiere tener el control total, no solamente de la parte económica, de la parte, digámoslo, social, sino también se quiere tener el control de la mente, del corazón
de la gente, imponiéndole ideas bajo esos modelos. El modelo católico es un modelo que se encaminó hacia lo político, hacia lo religioso. Miren de dónde nace la Iglesia romana. La Iglesia romana nace de Constantino, pero Constantino, ¿por qué trajo a la Iglesia primitiva a sus filas? Por intereses políticos, así digan lo contrario, porque hay quienes hoy todavía defienden la posición de Constantino. Y dicen que fue un santo, y dicen que lo que le hizo fue bien a la iglesia romana sí, a los intereses romanos sí, a los intereses políticos, a los intereses militares sí les hizo bien, pero a los intereses espirituales los echó por la borda. Se los llevó por ahí derecho. Ese modelo justificador de actos externos sobre la base de sus actos inadecuados, porque es lo que justifica la religión. Si usted lo mira, la religión lo único que busca es justificar todas esas cosas malas que se hacen. Tratar de entender al ser humano desde la perspectiva material y no darle la oportunidad de la concepción espiritual, que es a lo que vino el Señor Jesucristo, que fue lo que Él quiso establecer en el corazón de la humanidad. Pero esos modelos del pensamiento humano, de la acción humana, son esos modelos que aún siguen pesando. Ese modelo dominante, donde los bienes vienen a ser más bien propiedad privada de un ente económico, no de un ente espiritual. Porque entonces esos modelos lo que hacen es reciclar todo el pensamiento humano, manejarlo de una manera propia, apta, para que ellos puedan de alguna manera tener ese control sobre la gente a través de lo que decíamos hace un momento, a través de la imponencia, a través de las amenazas, a través de la misma violencia, a través de los ritos. Un modelo donde el creyente no se estructura sobre la base del conocimiento real de lo espiritual, sino sobre la base de esos pensamientos impuestos e incuestionables. Porque no se admite que haya un cuestionamiento. Les decía hace un momento, hay quienes defienden férreamente todavía todos esos ritualismos, toda esa idolatría, bajo conceptos meramente traídos o metidos por otros, pero no consensuados por sí mismos, no pensados por sí mismos para tratar de salir de ese sistema que nos ha abordado y que nos ha alienado por tantos siglos. ¿Pero qué tiene que ver todo esto con nosotros? Mucho, mucho, iglesia. Porque todavía la iglesia del Señor conserva muchísimas de estas cosas. Ya tal vez Roma no nos está manejando. Tal vez los ídolos no son nuestro centro. Tal vez el pensamiento ritualista se ha tratado de superar un poco. Sin embargo, iglesia, tenemos que mirar lo siguiente. Todavía nosotros estamos acostumbrados a las dádivas, a las limosnas. ¿Y por qué digo esto? Porque lamentablemente todavía la iglesia depende de las migajas de otros para salir adelante. Y no hablo de las migajas económicas, sino de las migajas espirituales. Cuando no buscamos la superación bajo el conocimiento de esa doctrina pura, de esa doctrina sana, de esa doctrina edificante, sino que lo buscamos bajo los conceptos de quienes supuestamente nos están liderando, nos están guiando, nos están dirigiendo. También encontramos unas estructuras donde la base no es lo espiritual, sino lo económico, donde no cuenta el bienestar de las almas como tal, sino cuenta es la suntuosidad de un lugar o la benevolencia de un estar físico
para algunos, pese a las necesidades de otros. De tal manera que continuamos también todavía bajo esos visos ritualistas, porque la iglesia sigue permaneciendo bajo los parámetros de simplemente tener un contacto o querer tener un contacto con la divinidad cuando hay un servicio. De resto de tiempo no hay lugar, porque el domingo es el día del Señor. Déjeme decirle, el día del Señor son cada segundo de nuestras vidas. No es ni el jueves, ni es el domingo, ni son los días de clase, ni son simplemente cuando nosotros queremos o nos han establecido unos tiempos para buscar del Señor. ¿Sabe? El tiempo del Señor es todo tiempo, dice la palabra, orar en todo tiempo. Es estar hablando con Él, es estar en esa comunión con Él. No solamente a través de nuestras palabras, sino también de nuestros actos. De estar dependiendo de Él en su totalidad, no de estar dependiendo de las circunstancias humanas o de los favores humanos. La iglesia tiene que emanciparse de ese ritualismo. La iglesia tiene que crecer, la iglesia tiene que avanzar. Por eso, cuando nosotros hablamos de una verdad, tenemos que conocer qué es esa verdad. Cuando entendemos que la verdad es algo firme, algo sólido, algo inquebrantable, algo que no tiene lugar a añadiduras ni a sustracciones, entonces entendemos cuál es la verdad de Cristo. ¿Cuál es la verdad para usted como creyente? ¿Cuál es la verdad? Dice el Señor en su palabra a los judíos que habían creído en Él. ¿Qué les dijo? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Creer en Jesucristo, creerle a Jesucristo, asumir la doctrina, pero simplemente escuchamos el mensaje. Simplemente leemos un mensaje. Simplemente leemos una porción de la Escritura. Simplemente argumentamos unas oraciones. Es una totalidad. Cuando nosotros estamos hablando de romper las estructuras tradicionales, las estructuras humanas, las estructuras impuestas, nosotros tenemos que ir a la libertad de Cristo. Por eso dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? De todo este tipo de estructuras malsanas que se han fundado en nuestros corazones desde siglos y siglos y siglos atrás. Yo diría que el escuchar, que el asimilar, que tomar la palabra para ejecutarla en la vida del creyente es el fundamento de la doctrina. Como es el fundamento de cualquier doctrina a través de la cual nosotros aprendemos. El fundamento de cualquier enseñanza, sea cual fuere, tiene por objetivo hacer que la persona crezca en su parte intelectual, su parte académica, que la persona sea diferente, que la persona tenga capacidades superiores, porque nadie estudia para ser inferior, nadie estudia para ser más ignorante. Todos estudiamos para conocer más, para saber más, para aprender más, para dilucidar más acerca de los aspectos de la vida. Este es el evangelio, la doctrina que el Señor Jesucristo trajo de parte del Padre. De ahí que en Juan 14:6 diga, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero es que es un camino diferente. Por eso él habla, yo soy el camino. Porque hay un camino que lleva a la perdición. Hay un camino que lleva al oscurantismo. Hay un camino que lleva a la ignorancia espiritual. Puede que hayan muchos doctos en cuanto a la palabra,
Puede que hayan muchos doctos en cuanto a conocimientos eclesiásticos. Puede que hayan muchos doctos en cuanto a conocimientos organizacionales de la parte religiosa. Y que manejen muy bien las filosofías que ustedes quieran. Pero están en el camino de la perdición porque no llevan a la luz, sino llevan a la oscuridad a través del conocimiento humano. Cuando la ciencia aumenta, dice la palabra, el amor de muchos se enfría. ¿El amor de hacia qué o hacia quién? Pues hacia la verdadera vida. Por eso cuando Cristo nos dice, yo soy el camino, es una oferta que nos está haciendo. Nos está diciendo, ustedes van a dejar el camino que antes tenían, porque era un camino simplemente de religiones, de tradiciones, de idolatrías, de manejos de hombres. Yo les ofrezco un camino donde ustedes van a poder entender cómo el pensamiento humano, cómo las manipulaciones humanas, cómo las imposiciones religiosas, cómo los ritualismos y las tradiciones los estaban a ustedes ahogando y estaban haciendo que ustedes caminaran para donde ellos quisieran que caminaran. Porque a eso nos llevaron siempre, de la nariz. ¿A dónde llevaron a nuestros indígenas? ¿A dónde los llevaron? Nosotros fuimos concebidos bajo una filosofía y un pensamiento europeo. Y ese pensamiento europeo, obviamente, venía bajo los regímenes estructurales del catolicismo primario de Roma, que todavía conserva aún sus tradiciones después de casi 2000 años y no las ha cambiado. Porque siguen bajo las mismas manipulaciones, pero la gente no ha entendido que su vida no es material. La gente no ha entendido que su vida tiene un estatus mucho más elevado, mucho más alto. Y ese es el camino que nos ofrece el Señor cuando nos dice, yo soy el camino. Pero ¿qué nos está diciendo? La verdad. Cuando nosotros estamos hablando de un camino, es un camino voluntario. Cristo. Cuando nosotros estamos hablando de la verdad, nos está mostrando una realidad develada por Él. Una verdad transmitida a través de todos y cada uno de esos mensajes. A través de todos y cada uno de esos discursos. A través de todas y cada una de esas enseñanzas que Él compartió con sus discípulos. Pero también una verdad que nos confronta cuando nosotros nos encontramos ante consejos como los de los discípulos del Señor, sea Pablo, sea Pedro, sea Juan. Nos encontramos ante esas formas o normas de vida que el Espíritu Santo les reveló para que nos guiaran y nos dirigieran a través de esta preciosa palabra. Porque más que palabras, son hechos reales. Son verdades al 100, que como muchas veces lo hemos dicho, nos confrontan. ¿Pero nos confrontan a qué? ¿A seguir igual? ¿O nos confrontan temporalmente? ¿O sencillamente nos llevan a producir en nuestras vidas algo nuevo, algo diferente? A entender que no es la persona que me está adoctrinando, que soy yo mismo, yo misma, que cuando entro por ese camino, miro esa verdad, encuentro que hay una realidad de vida y hay una realidad de muerte. Una realidad de vida eterna, una realidad de muerte ante los ojos del Señor que equivale a una condenación. Hay muchas doctrinas tergiversadas, nacidas de la palabra, pero tergiversadas, que dicen, no se crean que el infierno no existe. Esa condenación no es cierto. Eso no va a ser cierto. Dios no es tan malo. Yo no estoy diciendo que el Señor sea malo, pero sí fuego consumidor. Y cuando habla de fuego consumidor, ¿de qué está hablando? No está hablando de consentimientos. Entonces, iglesia, es tiempo de que nosotros tomemos esa estructura sobre la base que es Cristo, sobre la roca que nos habla, sobre esa piedra angular. Pero de ahí para adelante nos toca a nosotros edificar. Acuérdense que la palabra dice, nosotros ponemos los rudimentos y cada quien mire cómo edifica.
Los cimientos los colocó el Señor, la roca es Cristo. Pero ¿con base en qué vamos nosotros a edificar? Con base en todo lo que aprendemos, en todo lo que de pronto se nos ha predicado, se nos ha hablado, se nos ha dicho. Pero es que no es escuchar una prédica religiosamente, no es escuchar un mensaje religiosamente. Es escuchar un mensaje como el estudiante que escucha una cátedra de su maestro y que lo va a llevar a crecer en su vida profesional. El estudiante no va y se mete en un claustro, se siente en una silla simplemente para escuchar lo que su maestro dijo. La clase, qué buena clase. Qué buena clase acerca de esto, de aquello, de lo otro. Y mañana se le olvidó. Esa clase que él tuvo hoy es una base, un aporte para que crezca en su conocimiento profesional y para que pueda ejercer con sabiduría y para que pueda ejercer con, digamos, con aptitud para lo que se está formando, para que pueda ser íntegro en lo que se está formando. Entonces, cuando sale del claustro educativo, sale una persona con unos conocimientos superiores a los que tú tenías cuando entró. Y sabe ejecutar un arte, sabe ejecutar una profesión. Nosotros de la misma manera, iglesia. Cuando andamos en ese camino, en esa verdad, nosotros entendemos que estamos luchando por una vida. Por eso el Señor Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad no la tiene ningún predicador, a menos que su boca hable la verdad de Cristo. La verdad no la tiene ninguna persona que quiera, o motivador que quiera venir a través de la palabra a meterle cosas en el corazón que la gente se lo cree porque se lo dijeron y gritó, gloria a Dios, aleluya, pero no lo vive. Hay que vivir las cosas. No hay que depender de nadie. Dice la palabra que ya no necesitaremos que nadie nos enseñe porque el mismo Espíritu del Señor nos enseña. Y es la realidad, pero ¿cómo nos enseña? Cuando nos disponemos. Si el que quiere estudiar no se pega de la información adecuada, pues no va a aprender lo que quiere aprender. Si nosotros no disponemos nuestro corazón para entender estas cosas sobrenaturales, estas cosas espirituales, y estamos esperando que nos rellenen la cabeza con conceptos de otros, pues estamos perdiendo el tiempo, porque así no vamos a crecer, y así la iglesia no va a estar fundamentada sobre la roca. Así la iglesia va a ser un cúmulo simplemente de ideas que vienen del oriente, del norte, del occidente, del sur. ¿Cuántas personas se dedican a ver una prédica, a ver la otra prédica, a escuchar a aquel pastor, a escuchar el otro? Mire, ¿cuántos han salido precisamente porque se les ha movido el piso? Cuando la palabra misma dice que nadie venga con doctrinas o con vientos de doctrinas diferentes a llevárselos. Algunos ya se están volviendo hasta judíos. Algunos ya dicen, no, es que es pecado decir Jesús, toca decir Yeshua. Otros dicen, no, es que ya no se puede decir Dios, ahora toca decir Yahweh. Y como le decía yo a alguien, ¿quién es más salvo? ¿El que dice Jesús y hace la voluntad del Señor o el que dice Yahshua y está vuelto un religioso completo? Piénselo. No se trata de maneras o formas, se trata de fondo, el fondo de lo que somos realmente, lo que estamos viviendo realmente, cómo lo estábamos viviendo realmente. No aprendamos mañas, no estemos de aquí para allá dejándonos mecer por cualquier viento de doctrina. Sí, está bien escuchar, pero la palabra dice, tomen lo bueno y desechen lo malo. Pero ¿cómo sé qué es lo bueno y qué es lo malo? Si estoy acostumbrado simplemente a dejarme llevar por la emoción de que, qué mensaje tan hermoso. Es que tocó las fibras de mi vida, sí, tocó las fibras de su vida, pero cambió. Pero fue diferente. Pero ahora depende del Creador. ¿O sigue dependiendo de estas personas? Somos únicos cada uno de nosotros, iglesia, y somos iguales delante del Señor, totalmente iguales. Tenemos la sabiduría, la inteligencia que el Espíritu Santo nos ha legado, por brutos que seamos. Pero el Espíritu Santo nos hace súper inteligentes, súper capacitados. Como les decía alguna vez en algún testimonio, ¿cuánta gente no ha aprendido a leer porque el Espíritu Santo le enseñó a leer?
Muchos. ¿Cuántos predicadores han salido del campo? Y letrados, los mismos discípulos del Señor. No fueron gente sin mucha condición académica. Y mire todo lo que han hecho, o todo lo que hicieron, porque lo siguen haciendo en nuestras vidas. Esa es esa verdad, es ese camino que nos ofrece el Señor. Miremos allí Juan, en el capítulo 5, en el versículo 39. Dice la Escritura: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es esa verdad grande que está aquí consignada. Es esa verdad que no necesita de mucho para entenderla y comprenderla. Necesita de disposición. Necesita de realmente querer. Como digo, puede que haya personas a través de las cuales el Señor se glorifica para que nos aclaren ciertos conceptos. Pero el asimilar esta verdad, el asimilarla, no está en un seminario bíblico. No está en unas clases de teología profunda. Están en la profundidad de su corazón, de su disposición, de aprender por qué y para qué las escudriñamos. Dice el Señor Jesucristo con claridad que a nosotros nos parece que en ellas está la vida eterna. Claro, ese es el camino, ese camino a la vida. Y ellas son las que testifican que esa verdad establecida por el Eterno a través de su Hijo es esa verdad inconmutable, incuestionable, que nos lleva a nosotros a ser radicales en una forma de vida diferente al mundo, no copiada del mundo, no arrastrada por el mundo, no imitando parcial o totalmente las cosas del mundo. En Juan 11, ahí mismo, en el versículo número 25, nos dice la palabra del Señor. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Mire, cuando analizamos estas palabras que dijo el Señor Jesucristo, está hablando de la resurrección de la ignorancia. Me explico. Cuando estábamos en la carne, éramos ignorantes de las cosas espirituales, de la verdad. Éramos ignorantes de la grandeza del Creador. Éramos ignorantes de una realidad que es eterna. Pero cuando nosotros escudriñamos la Escritura y encontramos esa verdad, encontramos que, como dijo el Señor Jesucristo, ellas dan testimonio de mí, de Él, claro. Porque ellas, a través de ellas, está ese mensaje que nos resucita y nos da ese vigor y ese valor espiritual que realmente nosotros necesitamos y debemos conocer. Por eso cuando dice, el que cree en mí, puede que nosotros seamos los ignorantes más ignorantes. Perdónenme lo que voy a decir, seamos los bruticos más bruticos. Pero cuando creemos en el Señor Jesucristo, nosotros alcanzamos una sabiduría y vamos adquiriendo una madurez tal que nosotros mismos podríamos de alguna manera admirarnos, y eso es pasar de esa muerte espiritual a esa vida espiritual, de esa muerte a ser objeto de manipulación, porque como cadáveres nos llevaban para donde les daban la gana. Pero ahora que conocemos la verdad y tenemos ese conocimiento pleno, entonces vamos a vivir, y el que está vivo no se deja arrastrar. El vivo vive del bobo, dicen por ahí. Claro, pero como nosotros no somos bobos, sino que ahora somos vivos, entonces ahora vivimos bajo la plenitud de un conocimiento que me lleva a extremar mi hambre, mi deseo por querer conocer cada vez más.
por meterme más en esas aguas profundas del conocimiento celestial. Y dice el verso 26, y todo aquel que vive y el que cree en mí no morirá eternamente. Fíjese, la otra gran verdad. La otra gran verdad. Esta doctrina, este evangelio, este conocimiento está para darnos una vida eterna en libertad. Uno, somos libres ahora de la esclavitud, del pecado, de la mentira, de esas ataduras con las cuales nos llevaban de acá para allá y de aquí para allá. Somos libres de una esclavitud religiosa, que entre otras cosas era una esclavitud inmoral, que entre otras cosas esclavizaba no solamente los sentidos, sino inclusive el desarrollo espiritual. Ahora somos libres de todas esas cadenas, porque tenemos una visión totalmente abierta a una verdad grande, que es quién soy yo, no en mi vida física, sino desde mi vida espiritual. Hay un despertar. Ese es el despertar que nos está hablando aquí en Juan 11:25. Dice la Escritura, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Despertémonos a una verdad. Posiblemente todavía tenemos algunos de nosotros, gloria a Dios por los que no, pero los que los tenemos, el Señor nos ayude a quitar esos visos todavía de la vieja data, de la vieja estructura religiosa que nos había amarrado. ¿Por qué seguimos dependiendo de hombres? ¿Por qué seguimos creyendo a doctrinas equivocadas? Es que ese pastor estudió en el mejor instituto, es que tiene esa iglesia más grande del mundo, es que tiene una unción. Acuérdese que el diablo también hace milagros. Acuérdese que el diablo hace milagros para engañar a los que han creído a la mentira. ¿Quién dice que usted, a través de usted, el Señor no se glorifica? No podemos menospreciar lo que el Señor ha hecho y hará con sus hijos. Todos tenemos la misma capacidad y en el nombre del Señor Jesucristo dice la palabra que lo que pidamos nos será dado. De tal manera que usted y yo somos instrumentos de bendición, con o sin instituto bíblico, con o sin títulos. Lo importante es la disposición. Ustedes y yo estamos tan capacitados para llevar esta verdad cuando creemos realmente en el Señor Jesucristo, cuando nos hemos despertado. Ahí en Efesios, en el capítulo 4, en el versículo 18, nos dice, Efesios 4, 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de los, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Que hay en este tipo de personas un letargo espiritual, una hibernación espiritual. No quiero que me despierten, quiero que me sigan cargando. No importa que me maltraten. No interesa que me utilicen. Sí, cabe el término utilizar. No interesa lo que quieran. Con tal que me sigan llevando, yo me dejo llevar. El apóstol Pablo le decía a los efesios, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. Nosotros no tenemos el entendimiento entenebrecido. Nosotros no estamos ajenos a las cosas del Señor. Nosotros no somos ignorantes, porque en nosotros no hay ignorancia, ni hay dureza de corazón. Les refería lo que dice la gente tradicionalista todavía, cómo defiende a capa y espada su idolatría, cómo defienden a capa y espada sus posiciones. ¿Por qué lo hacen? Porque hay dureza en su corazón. Porque son tan ciegos que no quieren ver. Les está diciendo, súbase la manita a los ojitos, quítese la venda para que vea. Es que me da pereza, esperemos que otro me la quite, pero el otro no se la quite, sino que le pone una más pesada para que no pueda ver. Para seguirlo manteniendo ahí. Porque ese es el negocio, mantener las vidas subyugadas. Ese es el negocio de Satanás, mantener las almas subyugadas.
Ese es el negocio materialista, mantener las almas subyugadas. Ese es el negocio religioso, mantener las vidas subyugadas. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Efesios 5:14 dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Nosotros ya no tenemos de ninguna manera, iglesia, pretexto para seguir bajo el yugo de la esclavitud del pecado. Nosotros debemos tomar conciencia de la verdad. Debemos ser conscientes de que si nos estamos reuniendo, no es para cambiar la misa por el culto. Si nosotros estamos aprendiendo, no es simple para mostrar un manto de santidad cuando nos reunimos y el resto del tiempo seguir siendo las mismas personas, con las mismas truanerías, con la misma deshonestidad, con las mismas dudas, con los mismos temores, con la misma arrogancia que fuimos antes. Vuelvo y repito, cada semestre que pasa la persona que está en un claustro educativo va siendo diferente, como ya lo hemos visto y dicho muchas veces. ¿Cuántos mensajes hemos escuchado a lo largo de nuestras vidas? ¿Durante cuántos años? ¿Cuánta palabra hemos leído? ¿Durante cuánto tiempo? Pero nos han estructurado lo uno y lo otro. ¿Hemos cambiado? ¿Hemos sido diferentes? ¿O seguimos patinando en la misma dependencia? No hemos conocido la verdad. No nos hemos arraigado a la verdad. Seguimos dependiendo del pensamiento de hombres. Nos da pereza. Haga por mí. Estudie por mí. ¿Sabe? La salvación es personal. La salvación no la da un nombre de una congregación. Ni porque estuve yo con el pastor fulano o sutano. De pronto ese pastor fulano o sutano va a parar al infierno. Y las vidas con él. Porque la verdad es Cristo. Él nos mostró esa verdad. Él nos ha enseñado esa verdad. Por esa verdad tenemos que esforzarnos. Por esa verdad tenemos que seguir adelante. ¿Qué es la vida, mis amados? Mi esposa tiene una frase muy recalcitrante. Quizá este sea el último minuto, quizá este sea el último momento. Pero es cierto. Pero es cierto. ¿De qué nos sirve haber militado, habernos abstenido, haber hecho o no haber hecho, si en última nos perdemos? A veces nosotros decimos, esa gente que está en el mundo, Dios mío, hoy están más condenados porque no quieren recibir a Cristo, porque es que no quieren hacer caso a la verdad, porque es que siguen idolatrando. Pero les pregunto yo con mucho amor, ¿quién se condena más? ¿Ellos que están allá o nosotros que conociendo la verdad y no la practicamos? ¿O nosotros que tenemos temores de hombre todavía? ¿O nosotros que no le hemos creído todavía en plenitud a Cristo? Es un miedo a la muerte física, cuando la muerte física es un premio, es un galardón cuando estamos en Cristo. Sí, dejaremos atrás un reducto de personas que nos van a recordar. Quizá va a haber tristeza, quizá va a haber lágrimas, pero eso pasa. Pero mientras eso, otros lloran, nosotros nos gozaremos en la presencia del Señor si estamos con Él. Yo siempre he dicho que cuando hay un muerto en Cristo debería haber fiesta. ¿De verdad? Debería ser así. Porque ¿quién se pone triste porque un hijo se va para otro país? Porque le salió un cargo como director de la NASA, por ejemplo. Ay, estoy tan triste y voy a llorar porque se va a ser director de la NASA. Si yo lo primero que hago es bailar en una pata y saltar y brincar y gritarle a todos y contarle a todos mis amigos lo que pasó. Porque si
siento, aunque no soy yo, pero esa persona que amo está en estatus superior. Pues pasa lo mismo cuando un cristiano de verdad, un hijo del Señor, parte a la presencia de Él, o parte por lo menos a ese reposo mientras bien se desarrollan todos los asuntos espirituales que van a desarrollarse, toda esa escatología que aún no se ha cumplido. Debería haber regocijo, gozo. Yo le pregunto, mi amado, ¿qué es preferible? Una persona postrada en una cama, sufriendo con dolores indecibles, tal vez subyugado bajo la limitación de lo que antes, de considerar lo que antes hacía y lo que ahora no puede hacer, o que sea un creyente, como decía alguien, de hueso colorado, y que descanse de ese cuerpo físico y esté en la presencia del Señor. Son cosas que nosotros deberíamos meditar, pero la iglesia aún tiene todos esos temores porque la iglesia no ha conocido la verdad. La verdad de que nos habla Cristo. La verdad que nos exige Cristo. La verdad que usted y yo tenemos que asimilar y dejar los rudimentos antiguos. La vida antigua. ¿Por qué pensamos en venganza? ¿De dónde aprendimos eso? ¿Por qué aprendimos en yo no me dejo? ¿De dónde aprendimos eso? ¿Por qué aprendimos? Es que nadie es más que yo. ¿De dónde aprendimos eso? Son muchas cosas que nosotros debemos reflexionar como iglesia y buscar más iglesia. Yo les ruego, puede que no sea conmigo, porque realmente, como digo, instrumentos del Señor hay muchos. Pero busquemos capacitarnos más en esa verdad, entender más esa verdad, conocer más esa verdad. Vaya delante de la presencia del Espíritu Santo y dígale, Señor, hoy quiero dedicar un tiempo para que tú me reveles, como sea tu perfecta voluntad, el conocimiento que necesito tener porque necesito crecer. No me puedo seguir quedando bonsai. Tal vez con los cuidados de una persona. Yo necesito los cuidados tuyos. Yo necesito la guianza, las directrices tuyas. Busquemos ese conocimiento, busquemos esa sabiduría. Quitémonos todas esas costras de tradiciones, de mañas, de pecado que todavía están en nosotros. Pecado sinónimo de desobediencia. Quitémonos todo eso. Les decía a la iglesia en la clase pasada, a quienes están tomando estos cursos, les decía, es necesario que revolucionemos este asunto. Es necesario que le demos el carácter verdadero a la iglesia. Es necesario que entendamos lo que es ser iglesia. Es necesario volver nuestra mirada a las enseñanzas, a la doctrina que el Señor Jesucristo nos enseñó verdaderamente. Cuando nosotros simplemente buscamos nuestro bienestar físico, económico, intelectual, afectivo, y nos olvidamos del bienestar espiritual, estamos perdiéndolo todo. Todo. Porque realmente cuando nosotros tenemos ese conocimiento y ese valor espiritual y lo atesoramos como tiene que ser, la ganancia es total. Porque entonces estaremos mirando todo desde la óptica que la miró el Señor Jesucristo. Dice en Efesios 5:22 que nosotros, así como están casadas están sujetas las esposas a sus maridos, así nosotros tenemos que estar sujetos a Él, al Señor Jesucristo, pero no es amarrados por obligación. Sujetos es estar bajo los parámetros de las enseñanzas y la doctrina de Él. Esa doctrina de vida, esa doctrina que nos lleva a la libertad. Las cosas viejas pasaron y aquí ahora todas son hechas nuevas. Esas estructuras religiosas dominantes, dependientes,
ya no tiene que estar en su corazón, en mi corazón, en el corazón de nadie que se precie de ser hijo del Señor. No puede estar, porque ahora somos libres. No es simplemente hablarlo, decirlo, es ejecutarlo, es vivirlo. Y vivir bajo esa libertad, sabiendo que ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Cristo. Nada. Y mucho menos privarnos de ese gran conocimiento que Él nos da. De tal manera, iglesia, que nos queda todavía un terrenito por caminar. Caminémoslo, sumerjámonos más en el conocimiento del Señor, obedezcámosle más a Él, olvidémonos de los rudimentos mundanos. Mire, los rudimentos mundanos tienen tantos argumentos para justificar sus actos que terminan siendo víctimas de sus argumentos. Nosotros tenemos un solo argumento: la vida eterna, la vida con Cristo, emancipados de toda atadura, de toda influencia, de toda obra de Satanás. Porque como le dijeron los fariseos al Señor Jesucristo, cuando les hablaba de conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, nosotros no somos esclavos de nadie. Y Él les demostró que sí eran esclavos de muchas tradiciones, de muchas cosas. Lo mismo que dice la tradición: yo no cambio de religión. Es que no le están hablando que cambie de religión. Cambiemos de vida. Cambiemos de pensamiento. Pensamiento impuesto por un pensamiento libre, por un pensamiento propio, obligado por el Espíritu de Dios. Démosle gracias al Señor. Padre, yo te doy gracias, bendito Rey. Señor, porque tú nos brindas los tiempos y las ocasiones para meditar, para pensar, para establecer prioridades. Yo no sé lo que está pasando en este momento por el corazón de cada uno de tus hijos e hijas, pero sé que mi corazón, Señor, se ha sido redarguido en mucha manera, Señor, por tu palabra. Yo tengo una responsabilidad, o tenemos una responsabilidad grande delante de ti, Señor. Pero también tenemos, amado Señor, esa responsabilidad delante de estos hijos e hijas que tú has puesto, Señor, para que de alguna manera les orientemos, de alguna manera les apoyemos, les fortalezcamos en todas las áreas de su vida. Señor, con tu ayuda, Espíritu de Dios, es que lo hemos hecho y lo podremos seguir haciendo. Sé que todavía hay muchas falencias, sé que todavía hay muchas cosas por corregir, pero independientemente de lo que nosotros tengamos en nuestro corazón, sé que tú nos puedes llevar, Señor, de gloria en gloria y de victoria en victoria, sabiendo que lo que predicamos, Señor, es tu verdad. Pero más que predicar tu verdad, anhelamos que tus hijos e hijas, Señor, la interioricen, que tus hijos e hijas entiendan esa verdad, porque queremos como cuerpo tuyo ser libres, no estar atados bajo los influjos del mundo, de las enseñanzas, de las tradiciones, no dejarnos llevar por cualquier corriente, cualquier doctrina, Señor, de hombres, sino siempre estando bajo las directrices tuyas. Los tiempos son difíciles. Señor, la apatía es mucho. El desinterés es mucho. Señor, solamente podemos clamar a ti para que tú coloques en tus hijos e hijas el querer como el hacer. Nada podemos nosotros imponer, mucho menos obligar. De tal manera que solo sé que tú, con tu amor y misericordia, con esa paciencia que tienes, Señor, puedes redarguir el corazón de todos aquellos, Señor, que tal vez han tenido dejo. Todos aquellos que han tenido en menos, Señor, el conocimiento espiritual y que solamente quieren vivir, Señor, bajo las emociones de personas, de lugares. O tal vez, Señor, bajo la concupiscencia de sus propios actos. Yo no sé, Señor, porque no soy quien
ni tengo autoridad para juzgar a nadie. Pero sí, Señor, tú me has dado un corazón para clamar porque las vidas se restauren, porque la cuestión no es terrenal, la cuestión es celestial. La vida no es pasajera, la vida es eterna y lo sabemos, pero que todos lo comprendamos a cabalidad. Gracias te doy, mi amado Señor, y clamo porque cada vez crezcamos más en tu conocimiento y caminemos más en tu verdad. Amén. Y amén.